Ejercicio número 3. A continuación vamos a resolver otro ejercicio también de corriente alterna, pero con otra configuración. Entonces, ¿qué se pide? Se pide que se calcule B de X y al mismo tiempo se pide también que se calcule el factor de potencia. Bueno, es un ejercicio completo. Se está pidiendo básicamente todo, ¿no? Eh, ¿Qué método se va a usar? Como ya se había visto en los anteriores ejercicios, el método que se aplica generalmente y es efectivo es de mallas, ¿no? Tenemos la corriente de malla uno, la corriente de malla 2 y la corriente de malla 3. En el caso de que exista elementos reactivos con unidades en faradios u eh, henrios, entonces se convierte a reactancias, pero en este caso todos están en ohmios, entonces no hay problema por ese lado. Los datos deben estar en rectangular, ¿no? En el sistema rectangular. Por ejemplo, aquí el voltaje se encuentra en polar. Pues, lo convertimos. 40 con un ángulo de 30 grados es equivalente a 34,64 más 20 J voltios. Listo. Tenemos tres corrientes de malla, tres cuadros. Entonces empezamos a formular a cada ecuación de cada malla. Malla uno. Entonces hacemos el recorrido. Tenemos la corriente que circula, entra por el negativo a la fuente. Va a ser menos 34,64 más 20 J. Luego viene a la capacitancia de menos 2 J. Menos 2 J, la corriente que circula por ahí solamente es I1. Llegamos a 3. Entonces decimos más 3 es una resistencia. La corriente que circula por ahí está en medio de dos corrientes, entonces ya se sabe que va a ser I1 menos I2. Y no tenemos más elementos, esto es igual a cero. Ordenando, tenemos por ejemplo aquí que acomodar I1 e I2, ¿no? Y tenemos menos 2J I1 más 3I1. Pues anotamos ordenando, sería 3 menos 2J por I1. Esto sumando semejantes o agrupando semejantes. I2 aparece cuando multiplicamos 3 por menos I2. Eso va a ser igual a menos 3 veces I2. No tenemos más variables. El término independiente pasa al segundo miembro con signo cambiado, o sea, positivo. 34,64 más 20J. Y tenemos planteada o formulada la ecuación de malla 1. Vamos con la malla 2 inmediatamente. Malla 2. ¿Qué tenemos en la malla 2? Tenemos varios elementos. Vamos a empezar por la parte de arriba. 8 más 6J. Lo vamos a juntar como impedancia. 8 más 6J. ¿Qué corriente circula por ahí? Solo circula I2. Pasamos a la resistencia de 10. Decimos más 10. ¿Qué corriente circula por ahí? Circulan 2. I2 e I3. ¿Quién es positivo? Es I2. I2 menos I3. Seguimos el recorrido y tenemos por último el elemento resistencia 3 ohms. Decimos más 3 por la corriente que circula por ahí. Va a ser I2 menos I1. I2 menos I1. No tenemos más elementos, esto es igual a cero. Agrupamos I1. I1 aparece una vez cuando multiplicamos 3 por menos I1. Eso es igual a menos 3 veces I1. I2 va a ser la suma de 8 más 6J más 10 más 3. Como estos dos tienen solo parte real, va a ser 10 más 3, 13, 13 más 8, 21. Entonces tendríamos parte real 21. Parte imaginaria 21 más 6J sería el total. Y esto le corresponde a I2. Y con la parte de I3, aparece I3 cuando multiplicamos 10 por menos I3. Entonces aquí va a ser menos 10 veces I3. Igual, no tenemos término independiente, este es igual a cero. Y en la malla 3 tenemos una fuente de corriente. Si nos podemos dar cuenta, viene por aquí y está en contrasentido a la corriente de malla. Pero ya se conoce cuánto circula por esa malla, por ese lazo. Circula 5 amperios.
Pero como está en contrasentido, decimos en la malla 3 no se formula ecuación, ya se conoce. Y 3 es 5 amperios, pero como está en contrasentido sería menos 5 amperios. Eso nos va a ayudar a poder rebajar las ecuaciones, es decir, se podría notar en inicio que iban a ser tres ecuaciones, pero como ya se tiene una corriente de malla, entonces ya se sabe cuánto es eh, una de esas. Entonces lo reemplazamos, por ejemplo, este valor de I3 en la corriente o en la ecuación de malla 2. Decimos menos 3 veces I1 más 21 más 6J por I2 menos 10 por I3, que es menos 5, y esto es igual a cero. Y vamos a tener menos 3 veces I1 más 21 más 6J, menos 10 por menos 5 es 50 positivo, al otro lado pasa con menos 50. Y así tenemos la ecuación 2 ya reducida en una variable, ¿no? Vamos a acomodar el sistema. Tenemos dos ecuaciones. La uno que sería 3 menos 2J por I1, menos 3 por I2 igual a 34,64 más 20J. Eso es la ecuación uno. Ahora, la ecuación ya combinada entre 3 y 2 sería menos 3 veces I1 más 21 más 6J. Esto multiplica a I2 y esto es igual a menos 50. Y tenemos un sistema 2 por 2 complejo. ¿Cómo lo resolvemos? Igual que en los anteriores ejercicios, lo vamos a hacer por determinantes. I1 es igual a delta veces I1 sobre delta. Sabemos que delta es determinante de coeficientes, es decir, 3 menos 2J, solo coeficientes, menos 3, 21 más 6J, usamos el determinante. Y en la parte del numerador, eh, hemos dicho que la parte de, la parte de I1, la columna de I1 es la que cambia por los términos independientes. La columna I2 no cambia, entonces repite menos 3, 21 más 6J. En I la columna de I1 se reemplaza los términos independientes, 34,64 más 20J, en la parte de abajo menos 50. Eso es I1. ¿Cómo se resuelve? Multiplicando diagonales, pues esta es la diagonal positiva y esta es la diagonal negativa, ¿no? No olvidar eso. Lo mismo en la parte de abajo, diagonal positiva y diagonal negativa. Entonces, eso, al hacer las operaciones, dan como resultado I1, que es igual a 3,06, 3,06 más 10,62J, 10,62J amperios. Resolviendo el determinante. Inmediatamente vamos a calcular I2. ¿Cómo se calcula? Es delta veces I2 sobre delta. Y esto es igual. Entonces, lo que es delta sigue siendo delta, no cambia, ¿no? 3 menos 2J menos 3 menos 3 21 más 6J. En cambio, en el numerador sí cambia, ¿no? La columna de I2. Y la columna de I1 se mantiene igual que delta. Esto es 3 menos 2J y esto es menos 3. Y la columna de I2 colocamos los términos independientes. 34,64 más 20J. Creo que aquí se colocó solamente 2J, ¿no? Es 20J. Y abajo tenemos menos 50. Menos 50 real. De igual forma, tenemos que hacer las operaciones con las diagonales, positiva y negativa. Sabemos que esto es negativo y esto es positivo, ¿no? Multiplicación.
Haciendo nuestras operaciones, tenemos que el resultado de la corriente I2 es 2,37, menos, perdón, es menos 1,40, menos 1,40 más 1,92, es 1,92 J amperios. Y entonces tenemos ahí a las corrientes de malla, pero vamos a calcular todas las corrientes para que sea fácil el cálculo del factor de potencia. Necesitamos saber cuánto circula por este lazo intermedio. Lo vamos a colocar I de A. Necesitamos saber cuánto circula por ese lazo intermedio. Vamos a colocarle I de B. I de A e I de B. Entonces vamos a aquí ordenar. Se conoce I de A, sí, es 3,06 más 10,62 J amperios. No es I de A, perdón, esto es I1. I1. Ahora I2 es igual a menos 1,40 más 1,92 J amperios. ¿Cómo calculamos I de A e I de B? Entonces, verificamos. I de A es igual a, está en medio de I1 y 2, entonces decimos I de A es igual a I1 menos I2. ¿Cómo calculamos I de B? I de B está en medio de I2 e I3, entonces sería I de B es I2 menos I3. Y de esa forma vamos a obtener todas las corrientes que circulan por cada rama. Entonces decimos I de A es igual a I1 menos I2. I de B es igual a I2 menos I3. Y no olvidemos que I3 es 5 amperios. Lo vamos a colocar por aquí. I3 es menos 5 amperios. Restando I1 menos I2, haciendo 3,06 más 10,62 J menos 1,40 más 1,92, nos arroja como resultado 4,46 más 8,7 J amperios. ¿Cómo calculamos I de B? Va a ser I2 menos I3, es decir, menos 1,40 más 1,92 J menos 5. Entonces, haciendo esa operación, nos da como resultado 3,6 más 1,92 J amperios. ¿Qué hacemos ahora? A continuación, para poder calcular, pero hay dos preguntas, ¿no? Una de las preguntas es, ¿cuánto vale Bx? Hasta aquí ya, como tenemos todas las corrientes, Bx es fácil, ¿no? Ley de Ohm, corriente por resistencia, es decir, I de A por 3. Eso es B de X. ¿Lo podemos calcular? Sí, porque aquí tenemos justamente ese dato, ¿no? B de X es I de A por 3. I de A es igual a 4,46 más 8,7 J por 3. Al hacer la multiplicación tenemos como resultado 13,38 más 26,1 J voltios. Y esto es P de X. Primera pregunta respondida. Necesitamos ahora el factor de potencia. Para el factor de potencia lo que hacemos es calcular los valores en polar de cada una de estas corrientes. Entonces, I1, ¿cuánto es I1? I1 en polar, si lo convertimos, es igual a 11,06 con un ángulo de 75 grados imperios. I2 en polar es igual a 2,37 con un ángulo de 126 grados. I de A en polar es 9,77 con un ángulo de 62 grados imperios. Y de B es igual a 4,08. Y de B es igual a 4,08
con un ángulo de 28 grados. Listo. Y de 3 no vamos a necesitar porque no tiene ningún elemento en la malla 3, pero en polar sería esto, igual a 5 con un ángulo de eh, 180 grados, amperios. Pero no lo vamos a necesitar, solo necesitamos aquellos que, o por los cuales pasa la corriente, ¿no? Entonces ya tenemos todo eso. Eh, Vamos a hacer ahora cálculo de potencias, potencias activas, potencia, potencias activas, activas. ¿Cuál es el primer elemento activo? Vamos a tomar como primer elemento, a ver dónde está el circuito, a 8 ohmios, luego 3, luego 10, 8 ohmios. Entonces decimos potencia de 8, potencia de 8 ohmios. ¿Qué corriente circula por esa resistencia? Nos fijamos en el circuito y la corriente que circula es I2, I2 eficaz, ¿no? Pues ¿cómo calculamos eso? Decimos I eficaz 2 al cuadrado sobre, bueno, no, esto solamente es eficaz por 8. ¿Cómo calculamos la I eficaz 2? Entonces nos fijamos aquí las magnitudes. La I2 es 2,37. Entonces esto es 2,37 sobre raíz de 2 al cuadrado por 8. 2,37 sobre raíz de 2 al cuadrado por 8. Eso da como resultado 22,47 vatios. Vamos por el otro elemento activo. Eh, Sería la de 3 ohms, potencia de 3 ohms. Está en la parte intermedia y esa parte intermedia le hemos llamado I de A. Decimos I eficaz de A por 3, esto al cuadrado. ¿Y cuánto es I eficaz de A? Es 9,77 sobre raíz de 2 al cuadrado por 3. Al hacer esa operación, obtenemos como resultado 143,18 vatios. Luego tenemos un tercer elemento activo, es la de 10 ohmios. ¿Qué corriente circula por ahí? Es I de B. Nos decimos ahora potencia activa de 10 ohmios. Eso es igual a I eficaz. ¿Qué corriente circula por ahí? I de B. Hemos dicho, ¿no? Al cuadrado por 10. ¿Y cómo se calcula I eficaz de B? I eficaz de B es 4,08, que es el valor que tenemos ahí. 4,08 dividido entre raíz de 2 al cuadrado por 10. Y esto al operar nos da como resultado 83,23 vatios. 83,23 vatios. Tenemos la potencia, ya no hay más elementos activos, todos los que hay son estos. Pues sacamos el total. Potencia total activa es 248,88 vatios. Potencia total activa. Tenemos que calcular ahora la potencia total reactiva. Entonces calculamos primero individualmente potencias reactivas. ¿Cómo calculamos las potencias reactivas? Entonces vemos los elementos reactivos que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos menos 2J, tenemos 6J y nada más, solo dos elementos reactivos, menos 2J y 6J. Entonces decimos potencia reactiva de menos 2J ohmios igual. ¿Qué corriente circula por ahí? Circula I eficaz 1 al cuadrado por menos 2J. Entonces hay que calcular eso. ¿Cuánto es la I eficaz 1? Nos fijamos, es 11,06. Decimos 11,06 sobre raíz de 2 al cuadrado por menos 2J.
Al hacer esta operación, obtenemos como resultado menos 122,32 J voltiamperes reactivos. Calculamos la potencia reactiva de el otro elemento reactivo, que es 6J, 6J ohmios. Nos fijamos dónde está 6J. ¿Qué corriente circula por ahí? 6J está en la parte superior y circula por ahí la corriente I2. Entonces decimos I eficaz 2, eficaz 2, I eficaz 2 al cuadrado por 6J. ¿Cuánto vale I eficaz 2? I eficaz 2 depende de la corriente I2, que es 2,37. Entonces esto va a ser 2,37 sobre raíz de 2 al cuadrado por 6J. Haciendo las operaciones obtenemos un resultado de 16,85. 16,85 J bar. No hay más elementos reactivos, calculamos el Q total. El Q total es, haciendo la sumatoria, respetando el signo, es menos 105,47 J bar. ¿Listo? Una vez que tenemos la potencia reactiva total y la potencia activa total, calculamos S, que es la potencia aparente. Sería 248,88 menos 105,47 J voltiamperes. Calculamos potencia aparente en magnitud, esto va a ser 248,88 al cuadrado más menos 105,47 al cuadrado. Todo a la raíz, y S, que es la potencia aparente, le arroja un resultado de 270,31 voltiamperes. ¿Y cómo se calcula el factor de potencia? Como lo hemos visto en los ejercicios anteriores, eso proviene del triángulo de potencias. Esto es S, esto es P, esto es Q, esto es phi. Y FP es el coseno phi. El coseno phi es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, potencia total activa, que tenemos el resultado, ¿no? 248,88. Todo esto dividido entre la potencia aparente, que es 270,31. Haciendo la división, obtenemos un resultado de 0,92. Este es el factor de potencia. ¿Es atrás o es adelante? Depende del signo de la potencia reactiva. Entonces es negativo, esto es adelante. Y con eso hemos acabado el ejercicio número 3.